¿Qué ocurre cuando una maquinaria de guerra empieza a quedarse sin combustible, no en el frente, sino en el corazón mismo de su economía? Lo que está ocurriendo hoy dentro de Rusia no es solo un ajuste técnico ni una turbulencia pasajera. Es una grieta profunda que está atravesando toda la estructura económica del Kremlin y que, si se ensancha, puede transformar radicalmente el rumbo de la guerra y del equilibrio financiero global, mientras el mundo mira hacia el frente ucraniano, hacia drones, tanques y mapas de avances. En Moscú, una señal discreta pero contundente encendió las alarmas entre los analistas. No fue un anuncio político, ni un discurso de Putin. Fue una decisión técnica, fría, que reveló miedo. El Banco Central de Rusia recortó los tipos de interés apenas un 1%, situándolos en el 17%. Puede sonar como un dato más en la vorágine informativa, pero en economía, los pequeños movimientos revelan grandes verdades. En un contexto de inflación persistente y crecimiento que se enfría a toda velocidad, este gesto fue como un susurro en medio de un huracán. Los mercados esperaban un movimiento drástico, un golpe de timón para reactivar el crédito y dar oxígeno a la economía. Lo que obtuvieron fue un gesto tímido, y en esa timidez leyeron algo mucho más inquietante. Si estás aquí es porque quieres entender más allá del titular, más allá de la superficie. Así que antes de continuar, suscríbete, porque en este canal desarmamos narrativas y te mostramos la estructura económica real que hay detrás de los acontecimientos globales. Durante los últimos 3 años, la economía rusa ha funcionado como un motor forzado, impulsada por controles de capital, gasto militar masivo y un boom temporal en las exportaciones energéticas hacia Asia. Pero ese motor ya no ruge, comienza a vibrar peligrosamente. En las últimas semanas, la inflación anualizada se mantiene por encima del 8,7%, más del doble del objetivo oficial. Al mismo tiempo, los indicadores adelantados muestran una desaceleración clara en sectores industriales clave. A principios de octubre, el ministro de Desarrollo Económico reconoció que la economía se está enfriando más rápido de lo esperado. Y unos días después, el ministro de Finanzas presentó proyecciones revisadas que encendieron aún más las alarmas. El crecimiento esperado para 2026 cayó del 2,5% al 1,5%, y varias voces internas admiten que incluso el 1,2% podría ser optimista si la tendencia no cambia. Este es un giro importante. No estamos hablando de una simple desaceleración. Rusia está entrando en una dinámica que los economistas temen profundamente: la estanflación. Crecimiento estancado plus inflación alta, la peor pesadilla para un gobierno en guerra. Es un círculo vicioso que puede durar años y erosionar lentamente la capacidad de cualquier estado para sostener un conflicto prolongado. El director ejecutivo de Sberbank, el banco más grande del país, lo dijo sin rodeos. Hemos entrado en un estancamiento técnico, y eso, en un país que sostiene una guerra costosa y prolongada, no es un dato técnico, es una señal estratégica. Para entender la magnitud real del problema, hay que mirar las cuentas del Estado, no los discursos. En 2022 y 2023, Moscú pudo amortiguar el golpe inicial de las sanciones utilizando reservas, desvíos logísticos y, sobre todo, un flujo excepcional de ingresos energéticos. Pero 2025 es distinto. Las cifras más recientes del Ministerio de Finanzas ruso no dejan espacio para la ambigüedad. Entre enero y julio, el déficit presupuestario federal alcanzó los 4,88 billones de rublos, unos 61,000 millones de dólares, superando ya el objetivo de déficit para todo el año 2025. Y aún falta medio año. Esto significa que el Kremlin está gastando más rápido de lo que puede financiar. Y no hablamos de programas sociales o infraestructura civil. La mayor parte de este agujero proviene de gasto militar directo y de subsidios energéticos internos para mantener artificialmente bajo el precio del combustible dentro del país. 2 líneas que, en tiempos de paz, serían ya difíciles de sostener. En plena guerra, son una bomba de tiempo fiscal. El problema es doble. Por un lado, los ingresos fiscales se están erosionando. Las empresas exportadoras pagan menos porque venden menos, y el rublo más fuerte reduce la cantidad de rublos que ingresan por cada barril exportado. Por otro lado, el gasto sigue creciendo. Las compensaciones a familias de soldados, las reposiciones de equipo militar, los subsidios a industrias clave. Cada rublo que sale del presupuesto tiene menos respaldo detrás. Durante 2023 y parte de 2024,
el Kremlin utilizó el llamado Fondo Nacional de Riqueza, una especie de tesoro de guerra, alimentado durante la época de altos precios del petróleo. Pero en 2025, este fondo se ha reducido a menos de la mitad de su nivel de antes de la invasión, según datos publicados en septiembre. Moscú ha estado vendiendo parte de sus reservas en yuanes y oro para cubrir déficits, pero esto tiene un límite claro. Ya no hay un colchón infinito. La situación es tan delicada que incluso dentro del círculo económico del Kremlin, figuras antes alineadas con la narrativa oficial han empezado a hablar de restricciones reales. El exministro de Finanzas Alexei Kudrin, en una conferencia privada filtrada por Bloomberg, dijo: "El Estado no puede seguir gastando a este ritmo sin sacrificar estabilidad interna". Estas no son palabras que se pronuncien a la ligera en Moscú. Y aquí aparece otro factor silencioso: la capacidad de emisión de deuda interna. En teoría, Rusia podría emitir más bonos para financiar el déficit. En la práctica, el mercado doméstico de deuda está saturado. Los bancos rusos ya están llenos de bonos soberanos, y aumentar aún más su exposición podría desestabilizar el 1900 sistema financiero. Además, con tipos de interés tan altos, emitir deuda se vuelve carísimo. El Estado termina pagando intereses elevados que agravan aún más el déficit futuro. En este contexto, la tímida decisión del Banco Central de recortar solo un 1% es casi una confesión. Saben que, si bajan más agresivamente, la inflación podría dispararse y el rublo colapsar. Si no bajan, la economía se paraliza y el déficit crece. Es una trampa clásica de esta inflación, y ninguna de las dos salidas es cómoda. Durante más de 2 décadas, la verdadera columna vertebral de la economía rusa no ha sido su industria manufacturera ni su innovación tecnológica, sino un flujo constante de ingresos energéticos, petróleo y gas. Ese ha sido el río dorado que ha financiado presupuestos, guerras y ambiciones geopolíticas. Cada vez que Rusia necesitaba recursos, bastaba con abrir un poco más la válvula de las exportaciones energéticas. Pero en 2025, esa válvula está dejando de responder. 3 dinámicas están golpeando simultáneamente. La primera es la caída sostenida de los precios internacionales del crudo. Desde mediados de año, el Brent ha oscilado entre 69 y 75 USD por barril, muy por debajo de los 90 a 100 USD que Rusia necesita para equilibrar su presupuesto. Esto no es un bajón temporal, responde a una combinación de ralentización económica global, producción extra de países como EU y un mercado asiático que negocia descuentos cada vez más agresivos con Moscú. La segunda dinámica es el fortalecimiento técnico del rublo. Gracias a controles de capital más duros, el Kremlin ha contenido la volatilidad cambiaria. Pero esto tiene un efecto perverso. Por cada barril vendido en dólares, entran menos rublos, reduciendo directamente los ingresos fiscales. Es una paradoja. Estabilizar la moneda agrava el agujero presupuestario. Y la tercera, quizás la más subestimada, son los ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa. A lo largo de los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones sobre depósitos de petróleo, refinerías y estaciones de bombeo en regiones como Briansk y Kursk. Estos ataques no solo causan daños físicos, obligan a Rusia a reconfigurar rutas de transporte, desvían recursos logísticos y generan cuellos de botella que retrasan exportaciones. Cada día de retraso significa menos ingresos. El resultado combinado de estas 3 fuerzas es claro. Las exportaciones energéticas se están debilitando de forma estructural, no coyuntural. Los datos de Rostat muestran que las exportaciones de petróleo han caído un 17% interanual en volumen, y los ingresos netos por gas se han reducido casi a la mitad respecto a 2022. Y aquí entra en escena un actor silencioso pero determinante: las sanciones secundarias. A diferencia de las sanciones directas, que apuntan a Rusia de manera explícita, las secundarias castigan a cualquier país, empresa o banco que colabore con Moscú. Actúan como trampas invisibles. No hace falta que un decreto mencione a una compañía. Basta con que EU o la UE la excluyan de su sistema financiero. Y ese miedo se está propagando. Un ejemplo muy claro se vio hace pocos meses, cuando Estados Unidos impuso un arancel del 50% a India. La mitad tenía motivaciones comerciales, pero la otra mitad fue un mensaje: castigar su rol como principal comprador de petróleo ruso con descuento.
Este gesto fue una advertencia directa a otros países asiáticos. Si siguen financiando la maquinaria bélica rusa, ustedes podrían ser los siguientes. Como consecuencia, grandes traders y aseguradoras asiáticas han empezado a retirarse discretamente de operaciones con Rusia, aumentando los costes logísticos y reduciendo la capacidad de exportar sin intermediarios occidentales. Moscú está viendo cómo sus últimos canales financieros externos se estrechan, no por nuevas sanciones directas, sino por miedo de terceros a quedar atrapados en la red legal occidental. Este cerco económico no es inmediato, pero es progresivo. Se siente como una compuerta que se va cerrando lentamente. Cada mes que pasa, vender energía se vuelve más costoso, menos rentable y más arriesgado. La contracción no se queda en los balances del Estado ni en los reportes del Banco Central. Empieza a sentirse en las fábricas, en las tiendas y en los hogares. El síntoma más visible está en la industria de base, metalurgia, química, maquinaria y transporte. Sectores que necesitan piezas importadas, financiamiento y estabilidad cambiaria para planificar inventarios, con controles de capital más duros y tipos todavía en niveles de emergencia. El crédito productivo es más caro y más difícil de obtener. Resultado: paradas técnicas más frecuentes, líneas que funcionan a media capacidad y un ciclo de mantenimiento cada vez más corto, porque el equipo se exprime para cumplir contratos sin la reposición adecuada de componentes. En el consumo, la presión inflacionaria hace su trabajo silencioso. Las familias reordenan prioridades. Primero comida y servicios básicos, luego combustible, al final todo lo demás. Cuando los salarios nominales suben menos que los precios, el salario real cae, y esa caída se traduce en menos compras, menos rotación, menos caja en comercios y pymes. En el último trimestre, cadenas minoristas regionales han reducido horarios y han recortado líneas de productos no esenciales. La fotografía es clara. La demanda privada pierde pulso justo cuando el Estado no puede seguir expandiendo el gasto sin agravar el déficit. El mercado laboral intenta resistir con traslados internos y empleo administrativo en industrias ligadas al complejo militar. Pero eso no crea productividad, reubica. Y al reubicar, reseca a las pymes que dependían del gasto cotidiano de esos trabajadores. En las regiones industriales, la señal es inequívoca. Menos turnos, más contratos temporales, más avisos de mantenimiento por inventario. No es un colapso visible de un día para otro, es un desgaste. Y el desgaste es más difícil de revertir que una crisis puntual. El ánimo social empieza a fracturarse por líneas de ingreso. Quienes están vinculados a sectores estratégicos preservan poder adquisitivo con bonos y primas. El resto ajusta. Aparecen dos precios para lo mismo, el oficial y el de reposición, que comerciantes aplican cuando temen no poder importar de nuevo al mismo costo. Esa brecha alimenta la psicología inflacionaria. Si no sabes cuánto costará mañana, compras hoy. Y si compras hoy, subes los precios mañana. El círculo se cierra. En paralelo, la banca camina por la cornisa, cargada de deuda soberana. Está expuesta a la política fiscal y a la política monetaria al mismo tiempo. Si el Estado emite más bonos a tipos altos, la banca los compra, pero a costa de prestar menos a empresas y familias. Si no los compra, complica la financiación del presupuesto. No hay combinación indolora. Y todo esto sucede con una moneda cuya estabilidad depende menos de la confianza externa que de los controles internos. Eso no es estabilidad, es administración del riesgo. Aquí aparece el punto de inflexión que muchos análisis pasan por alto. El margen de maniobra se encoge simultáneamente en tres dimensiones: fiscal, déficit y deuda, monetaria, tipos e inflación, y real, energía, logística, reposición. Cuando las tres se aprietan a la vez, la respuesta estándar subir o bajar tasas, devaluar o endurecer controles, recortar o gastar, deja de ser suficiente. El sistema entra en gestión de daños. Y justo aquí, después de haber visto la fotografía completa, abro el juego para quienes nos ven. En este canal no hacemos predicciones de brocha gorda ni titulares fáciles. Desmontamos la cacofonía informativa, conectamos las piezas y te damos marcos analíticos que sirven para anticipar movimientos, deudas que vencen, ventanas de refinanciación, sensibilidad del presupuesto a cada dólar del petróleo. ¿Y cómo reaccionan los flujos comerciales cuando se activan sanciones secundarias? Si te quedas, obtienes ventaja estratégica.
Entender antes que el resto qué variable va a romper. Suscríbete y activa la campanita. Cada semana mapeamos los puntos de quiebre con datos, no con eslóganes. Volvamos al terreno. El consumo público, compras estatales, sostiene a proveedores locales, pero con cuellos de botella, licitaciones express, pagos diferidos y más local content, que obliga a usar insumos domésticos, aunque sean más caros o menos eficientes. Se cumple la orden, pero se paga en productividad. El resultado bruto del sistema puede mantenerse un trimestre más, sí, pero la eficiencia total cae. Y en un contexto de guerra, cada punto de eficiencia que pierdes se multiplica en logística, en mantenimiento y en tiempos de reposición de equipo. El efecto reputacional de las sanciones secundarias añade una capa invisible. Aseguradoras y navieras ajustan primas y rutas. Bancos corresponsales se vuelven más cautos. Y eso encarece todo, desde el flete de un contenedor hasta el seguro de una carga de petróleo. El costo total de mover mercancía sube, aunque el precio nominal de la mercancía no cambie. Margen que se evapora. Y con margen más delgado, menos inversión. Sin inversión, menos productividad futura. Es una rampa descendente. En el frente tecnológico industrial, la sustitución de importaciones camina, pero a un costo alto. Sí, aparecen proveedores alternativos y ensamblajes locales, pero hay cuellos de know-how, chips específicos, software industrial, sensores, rodamientos de precisión, químicos finos. Se puede improvisar durante meses, no durante años, sin afectar la calidad, la tasa de fallos y el costo unitario. Todo converge en una misma imagen. Una economía que sigue en marcha, pero sobrecalentada en unos sectores y asfixiada en otros, estable en apariencia y frágil en estructura. Esa es la peor combinación en tiempos de guerra prolongada. Toda esta presión económica no se queda en los balances ni en las fábricas, se traduce directamente en el campo de batalla. Cada proyectil, cada tanque reparado, cada dron lanzado, se paga con dinero, y cuando el dinero empieza a escasear, la logística se resiente, las líneas de suministro se alargan, la reposición de equipos se ralentiza y los recursos se reasignan con lógica de emergencia, no de estrategia. En 2025, el ejército ruso mantiene frentes extensos que exigen reposición constante de armamento, municiones y vehículos, con un presupuesto militar tensionado y un aparato productivo civil en retroceso. Cada decisión se convierte en un juego de suma cero. Lo que se destina al frente se le quita a la economía civil y viceversa. Esta dinámica erosiona lentamente la base material de la guerra. Ya no es cuestión de voluntad política, sino de límites físicos y financieros. Además, el propio sistema logístico interno está sometido a estrés. Las fluctuaciones cambiarias dificultan planificar compras a largo plazo. Las sanciones elevan los costes de importación de piezas críticas. Los déficits obligan a priorizar mantenimiento sobre expansión. Resultado, un ejército que puede seguir operando, pero con un margen de maniobra cada vez más estrecho. En el plano político interno, este deterioro crea un dilema estratégico para el Kremlin. Si mantiene un discurso de fuerza y prolonga el esfuerzo bélico, debe aceptar sacrificios económicos crecientes, con el riesgo de tensiones sociales en regiones industriales y urbanas. Si opta por un giro económico, recortes, negociaciones o cambios tácticos, envía señales de debilidad que pueden tener costes geopolíticos. Cualquiera de las dos rutas implica pérdida de control sobre alguna variable clave. Los escenarios a corto y medio plazo no son de colapso inmediato, pero sí de erosión acumulativa. Escenario 1. Se mantiene el statu quo a costa de más déficit y controles, estirando el modelo mientras se agota el colchón fiscal. Escenario 2. El Kremlin aplica recortes selectivos y prioriza el frente militar, sacrificando sectores civiles y asumiendo tensiones internas. Escenario 3. Se produce un giro parcial político o financiero para ganar tiempo, probablemente a través de aliados o mecanismos alternativos. En todos los casos, el margen de error es mínimo. Cualquier shock adicional, bajada del petróleo, nuevas sanciones, deterioro militar, puede acelerar la inestabilidad. Lo esencial es esto: la maquinaria bélica rusa está atada directamente a su base económica, y esa base muestra signos claros de fatiga estructural. La decisión del Banco Central de recortar solo un 1% no fue técnica, fue un reflejo de un sistema atrapado entre inflación, déficit y presión externa. Si estas tendencias continúan,
El frente decisivo no estará en Ucrania, estará en las cuentas públicas de Moscú. Y aquí cerramos. Si este análisis te dio una visión más clara de lo que está en juego, suscríbete, deja tu me gusta y no te pierdas el próximo video, donde desglosaremos cómo China está calibrando su estrategia ante la fragilidad económica de su principal aliado euroasiático. Ese contexto es clave para entender el tablero global que se viene.